Hemos estado en Efesios mirando pues rápidamente, repasando esta carta, y hemos visto que realmente la carta trata tres temas principales. Primeramente, Pablo habla de las grandes bendiciones que tenemos en Cristo, estas bendiciones espirituales que tienen que ver con desde antes de la fundación del mundo. Antes de existir tú y yo, Dios ya tenía destinadas para nosotros riquezas. ¿Qué son estas riquezas? Pues es nuestra elección, nuestra redención y finalmente el Espíritu Santo que mora en nuestros corazones. Luego después Pablo habla de lo que significa tener estas riquezas. Es un cambio enorme en la vida. Nuestra vida es transformada. Nuestra vida de antes, cuando estábamos enemistados, cuando estábamos lejos de Dios, se ha convertido y nuestra vida debe notarse como diferente. Y finalmente, pues hemos hablado de cómo Pablo habla aquí de la unidad que nosotros tenemos en Cristo. Hemos sido unidos en Cristo. Y luego Pablo toma estos mismos temas, empieza a mirar de aspecto práctico qué significa esto para nosotros. ¿Qué significa que estamos unidos? Pues significa que nosotros existimos o pertenecemos a una congregación y esa congregación ya nos permite vivir esa unidad de otra manera. Esa santificación del creyente en que nuestra vida ha cambiado se manifiesta en el nivel personal, pero también en el nivel en familia, incluso en el trabajo. Y finalmente hemos hablado de cómo estas grandes bendiciones nos llevan a la firmeza en Cristo. Bueno, nosotros estamos mirando ese tercer tema en esta mañana, hablando de la unidad. Y para hablar de esto es muy importante que empecemos con una visión de cómo era la iglesia en Éfeso. Esa iglesia que estaba en Éfeso, ¿qué sabemos de ella? Bueno, cuando empezamos a hablar de la iglesia, lo primero que vemos es que los primeros miembros de la iglesia eran judíos. Eran un grupo de judíos. Algunos de ellos solo habían escuchado del bautismo de Juan. Habían escuchado ese mensaje de arrepentimiento, esa voz que clamaba en el desierto, y se supone que sabían que venía alguien detrás, pero no habían recibido el mensaje de que ese alguien ya había llegó, y no solamente vino, sino es que abrió un camino nuevo, y eso era Jesucristo. Bueno, primeramente vemos a Pablo que llega a Éfeso y en un versículo o dos nos dice que estuvo ahí muy poco tiempo, y los judíos decían, quédate, queremos escuchar más, y curiosamente Pablo dijo, no puedo, tengo que irme, quiero ir a Jerusalén para estar ahí para las fiestas, así que si Dios permite volveré. Pero mientras tanto deja atrás a una pareja. Qué bonito es que Dios utiliza no solamente al gran apóstol Pablo, sino que Dios usa a un tal Aquila y Priscila, que sinceramente solo sabemos sus nombres y unos 4 detalles de cosas que hacían. Sabemos que hacían tiendas, o sea, era una pareja que tenía su negocio, su oficio, pero Pablo los dejó en Éfeso. Y curiosamente, cuando estaban allí, sin Pablo, resulta que empieza a predicar un judío, se llama Apolos. Este Apolos llegó con una energía, un mensaje precioso de que realmente hay que arrepentirse, hay que prepararse porque viene detrás alguien. Apolos también era uno que había escuchado el mensaje de Juan, había abrazado el mensaje de Juan, pero no había entendido el mensaje de que realmente venía Jesús. Y qué interesante, esta pareja de Aquila y Priscila toman a Apolos, lo ponen aparte, no lo ponen así en medio, te has equivocado, no se ponen ahí para ridicularizar al pobre chico, sino que lo apartan y le empiezan a explicar. Pero ¿no entendías tú que el que anunciaba Juan era Jesús
Y Jesús ya dio su vida en la cruz para abrir el camino. Y eran estas palabras que empezaba a conectar todos los puntos para Apolos. Empezó a decir, claro, como lo que había profetizado Isaías, ¿verdad? Claro, como lo vemos en los Salmos, ¿no? Que el Mesías sufría por su pueblo. Y ya Apolos empieza a predicar claramente el mensaje de que Cristo era el Mesías. Hasta que por fin Apolos deja a Éfeso y se va para Corinto y continúa su ministerio en Corinto. Y mientras tanto, pues ya da tiempo para la segunda visita de Pablo. Pablo llega a Éfeso por segunda vez y pensando que lo va a tomar donde lo había dejado y lo encuentra avanzado. Porque como dijo a los corintios, pues uno es el que planta, otro es el que riega, y él había plantado y Apolos había regado, y es Dios el que da el crecimiento. Por lo tanto, Pablo predica, pero encuentra un ambiente más hostil esta vez. Ya gracias a la predicación de Apolos, algunos habían creído, pero otros se habían cerrado contra el mensaje de que Jesús es el Mesías, un hombre crucificado, fue nuestro Mesías que estábamos esperando, y rechazan este mensaje, y por lo tanto Pablo se retira de la sinagoga y lo encontramos en una escuela. Nos dice que es la escuela de Tirano, vaya nombre, no sé, no quisiera yo tener ese nombre, pero bueno, en la escuela de Tirano, durante 2 años Pablo predica el mensaje del Evangelio y allí empiezan a convertirse no solamente judíos, sino gentiles. Dios hace milagros por medio de Pablo e incluso notamos esa conversión y ese cambio en el corazón en que estos gentiles que antes habían practicado la magia empiezan a quemar sus libros y nos da el valor de los libros, que era un valor sumamente alto. Y empezamos a notar esa nueva iglesia formada por judíos y gentiles. Y de esta manera tenemos una congregación sumamente rara desde el punto de vista del mundo antiguo. ¿Por qué? Bueno, un poco tenemos que entender cómo Pablo establece este pensamiento y lo establece primeramente con el pensamiento, mira, así sois vosotros, así pensáis, que algunos sois judíos y otros sois gentiles. Y desde luego se pensaba en ese tema así, de esta manera. Hay una gran división. Los que son judíos y los que son gentiles y no se mezclan entre sí. Así es como lo entendían los judíos. Se veían a sí mismos como superiores a los demás. Después de todo, eran los descendientes de Abraham. Dios había hecho un pacto con ellos personalmente. Y que ellos tenían esa relación especial con Dios. Los gentiles no. Los gentiles pues están ahí alejados de Dios. Pero nosotros tenemos a Dios con nosotros. Y los gentiles, imagino que lo veían un poco en la dirección de decir, vale, sí, tampoco queríamos tener mucho que ver con vosotros también. Es que no aguanto mucho ese tipo de espíritu de siempre piensan que son superiores que los demás. Y por lo tanto tenemos una gran división en la sociedad. Los judíos se movían entre ellos y bueno, si hacía falta, pues hacían alguna cosa con los gentiles. Y de repente tenemos en la iglesia estos 2 grupos que están juntos. Y la tentación era seguir sintiendo esa misma división en la iglesia. Pablo lo describe desde el punto de vista de los judíos y dice, mira, claro, vosotros judíos habéis mirado a los gentiles y habéis siempre pensado en términos de los que están alejados. Esto viene del versículo 12. Alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos del pacto, no tenéis ni voz ni voto en el pacto que Dios tiene con nosotros. Y luego lo más fuerte, sin Dios
en el mundo. Vosotros andáis sin conexión con Dios. Nosotros somos los que pertenecemos a la ciudadanía de Israel. Nosotros somos los que tenemos el pacto. Nosotros tenemos a Dios de nuestra parte. Y Pablo dice, mira, nos equivocamos si tenemos esta visión. Realmente la visión tiene que ser otra. Y para hacerlo, Pablo hace uso de un edificio que conocían todos los judíos, pero también un edificio que los gentiles habían escuchado, porque era un edificio que tenía fama mundial, el templo. Ahora, en esta imagen del templo, igual lo que nos llama la atención, pues es aquella parte más alta que sobresale de lo demás. Este es el lugar santo y el lugar santísimo. Pero, ¿qué es lo que debemos ver en esta imagen? Bueno, voy a señalarlo. Ya veis que la gente va entrando, pero notamos esa pequeña pared que está por aquí. Esa es una cosa que, según entendemos, no existía en el templo de Salomón en el Antiguo Testamento. Esto es una cosa que hicieron los judíos en la época cuando Herodes reformó el templo e hizo este gran templo que estamos viendo aquí en imagen. Y los judíos hicieron esta pequeña pared que delimitaba lo que era el patio exterior del templo. ¿Con qué función? Pues hasta aquí, esa parte fuera de la pared, se podía entrar un gentil. Un gentil podría estar en el patio del templo. Por cierto, cuando Jesús entró en el templo, y recordamos esa historia que vemos en dos ocasiones, en la primera ocasión en el principio del ministerio de Jesús y luego después otra vez al final de su ministerio, entra en el templo y encuentran los que están vendiendo y los que están cambiando monedas. ¿Dónde estaban? No estaban en el templo. Desde luego no podrían haber accedido al templo, solo entraban allí los sacerdotes. Tampoco estaban en esta zona, estaban fuera, en este lugar. Ahí esa parte, eso se llamaba el patio de los gentiles, que podrían incluso estar ahí. De hecho, vemos esta referencia en Apocalipsis, hablando de este tiempo de gran tribulación y el tiempo que Dios permite que los gentiles pisoteen su casa hasta que por fin vuelva Cristo en victoria. Bueno, esa es una imagen tomada del templo. Pero justo en esta pequeña muralla que vemos aquí, había, según el historiador Josefa, había notificaciones en intervalos regulares que ponía prohibido el paso a cualquier gentil más allá de estas puertas. Y avisando, si pasas por aquí, no te extrañe que luego después termines muerto. O sea, palabras fuertes para decir, te vamos a matar si te pillamos entrando por esas puertas como no judío. Ahora, ¿tenemos indicio de esto en la Biblia? Sí. Si recordáis, cuando Pablo viaja a Jerusalén, después del tercer viaje misionero, llega a Jerusalén y está en el templo y de repente empieza un alboroto en el templo, empieza todo el mundo y los romanos, que por cierto los romanos estaban aquí, esta es la fortaleza de Antonia, que tenían una visión para ver todo lo que estaba pasando en el templo, para controlar el templo, veían pues ese alboroto que estaba ocurriendo seguramente al otro lado del templo, en esa zona aquí. ¿Por qué? Bueno, los romanos ven que los judíos están dando una paliza a un hombre y entran para decir, oye, si alguien va a dar una paliza, somos nosotros. Dejadnos a nosotros que... Y cogen a Pablo, lo entran ahí en la fortaleza y dicen, ¿qué has hecho? Dice, nada. ¿Cómo nada? ¿Habrás hecho algo? Bueno, resulta que los judíos habían visto a Pablo con un gentil. De hecho, era de Éfeso. Y luego después, cuando vieron a Pablo en el templo, entendieron que Pablo había metido a un gentil por una de estas puertas y que un gentil estaba
invadiendo el templo. Y por eso empezó todo el alboroto. Lo triste es que Pablo no había introducido a ningún gentil en el templo. Su propósito no era violar el templo, su propósito era realmente tomar un voto a Dios e intentar también de esta manera pues hacer que sus hermanos vieran que no estaba en contra de lo que era la ley, sino que iba más allá de la ley. Entendía que la ley era nuestro tutor que nos llevaba a Cristo. Por lo tanto, tenemos esa indicación. Ahora, yo he puesto aquí las imágenes de lo que han encontrado los arqueólogos, y así lo podéis leer por vuestra cuenta, la amenaza que pone aquí. De hecho, esto es uno que encontraron, que es un trozo de en medio, y la única forma que tienen para leerlo es que antes habían encontrado uno que era entera, y así de esta forma podían encajar esta pieza dentro de este y leerlo, y lo que decía es lo que os dije hace un momento, amenazando la muerte para cualquier persona que entraba en el templo. Ahora, ¿por qué estamos hablando de todo esto? Porque para los judíos el templo pues era un sitio que hablaba de esta gran separación. No puedes entrar si eres un gentil. Y Pablo coge esta imagen del templo y dice, sí, pero Cristo ha hecho algo precioso para nosotros. Dice así en los versículos 14 y 15, porque Él, Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Habla de derribar una pared. Habla de quitar esa pared que hacía separación. Y claramente lo que tenía en mente era ese lugar en el templo que excluía a los gentiles del templo. Ahora, no estaba hablando de violar el templo, como dije hace un momento, pero más bien estaba hablando en sentido espiritual. Porque los judíos veían a los gentiles como alejados de Dios, ajenos al pacto, sin Dios en el mundo, pero Cristo vino precisamente para acercar, para extender el pacto, para que pudieran tener comunión con Dios en este mundo. Y por lo tanto, vemos realmente esta unidad que Pablo está expresando, en que en vez de estar alejados de Dios, dice, tenéis entrada. Ese pensamiento de que la puerta está ahí y si eres gentil estás excluido. No, tienes entrada al Padre, no al templo, sino directamente al Padre. Tienes acceso al Padre por medio del Espíritu. En segundo lugar, dice, ya no sois extranjeros y... Yo tengo que mirar esa palabra varias veces porque yo no uso esta palabra nunca. No sé si usáis esta palabra. Pero la idea de la palabra es... Bueno, en griego la idea de la palabra es una persona que está fuera de la casa, excluida de la casa. O sea, igual está cerca. Igual es un residente, pero sin los derechos de ciudadano. Ese es el pensamiento. Y los judíos pensaban en los gentiles de esta manera. Sois extranjeros. Siempre ha habido, no sé, esa connotación negativa, ¿no? Un extranjero, que es uno que no pertenece. O en el mejor de los casos, bueno, vives aquí pero no eres. Ese pensamiento. Y dice, pero no, habéis llegado a ser conciudadanos. La imagen es que uno que tiene todos los derechos, uno que es ciudadano con los demás. Y no solo eso, más cercano aún, miembros de la familia de Dios. Qué preciosa la imagen, ¿no? Uno que era extranjero antes y ahora es un miembro de la familia de Dios, pertenece a la casa. Y finalmente usa Pablo la imagen de edificados para ser
el templo santo de Dios. Esa imagen de que nosotros somos las piedras que han sido construidas para formar este templo de Dios. Eso es increíble cuando pensamos en lo que Pablo está diciendo. Dice, es que tenéis la tentación de ver la iglesia como nosotros y ellos, como los que somos superiores y, bueno, los demás que están. Y Pablo dice, no es así, Dios ha derribado la pared que hacía separación y realmente lo que somos es una nueva familia. Somos un nuevo templo donde no hay exclusión, sino que todos tienen acceso. En esta semana, en Apocalipsis, esa semana pasada, vimos esta imagen de la Nueva Jerusalén. Y qué bonito entrar en esa Nueva Jerusalén y notar que no hay templo, no hay muro, no hay puertas para mantener a la gente fuera del templo. El que está en la ciudad tiene comunión perfecta con Dios, porque Dios habita en medio de la ciudad y su gloria llena la ciudad. Bueno, Pablo establece este pensamiento y, como hemos dicho en la primera parte de la epístola, es un poco más doctrinal, un poco más teórico. Y esto es el trasfondo teórico que dice, nosotros tenemos que vernos no en dos grupos distintos, sino tenemos que ver que realmente estamos unidos en Dios, tenemos los mismos derechos en Dios. Pero a continuación, en el capítulo 4, Pablo vuelve a este mismo tema, empieza a hablar de los aspectos prácticos de esta unidad y lo pone en el contexto de la iglesia. Ahora, primeramente vamos a empezar con este aspecto individual de la unidad, empezando con la vida de uno mismo. ¿Cómo se ve esta unidad en la vida de uno mismo? La respuesta de Pablo empieza primeramente con andar dignos de Dios. Oye, pensando en nuestra vocación con que fuimos llamados, Dios nos ha llamado para Él. Si nos ha llamado Dios, ¿cómo tenemos que andar? ¿Cómo tenemos que vivir? Hay cosas que Dios no merece que los que nombran su nombre, los que pertenecen a su familia, Dios no merece que ellos anden, que hagan cosas como a veces hacen. Pero específicamente Pablo empieza a hablar de andar dignos en el contexto de solícitos en guardar la unidad. Significa que hay que trabajar, hay que luchar por guardar esta unidad. Fácilmente se nos puede escapar, fácilmente lo podemos perder, pero debemos estar conscientes y trabajando para guardarlo. Ahora, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo podemos guardar el vínculo de la paz, esa conexión que tenemos que debería traer paz para nosotros? Pablo tiene varias respuestas. Primeramente, debemos buscar la humildad y la mansedumbre. Esto es lo contrario del orgullo. El orgullo es lo que tristemente tenemos en el corazón desde el momento de nacer. El orgullo es lo que realmente viene por defecto en nuestros corazones. Nadie nos tuvo que enseñar sobre el orgullo. No, nosotros mismos pues encontramos el orgullo en nuestros corazones. Pero aquí nos habla de la humildad y la mansedumbre. ¿Qué es esta humildad exactamente? Pues cuidado, porque a veces nuestro mundo habla de humildad y realmente se equivoca mucho. Piensan que los humildes son los que van por ahí pues quejándose de sí mismos, diciendo, ay, qué tonto que soy, no hago nada bien, siempre me equivoco. Ay, esa no es la humildad verdadera. La humildad verdadera no se ve en uno que va bajando a sí mismo públicamente. Más bien, la humildad verdadera se ve en uno que tiene un enfoque que es, quiero ayudar a los demás. Tiene un enfoque exterior y vive su vida diciendo, ¿cómo puede ayudar a los demás?
¿Qué es lo que necesitan los demás? Esta es la humildad verdadera. Y esto viene con la mansedumbre. La mansedumbre es cuando nosotros, en vez de vivir en nuestra fuerza, pues nos buscamos la fuerza de Dios. Realmente nuestra fuerza está bajo el control y el dominio de Dios. Por lo tanto, Pablo habla de la humildad y la mansedumbre. ¿Por qué? Porque el orgullo jamás va a traer esa unidad en la iglesia. El orgullo solamente puede fomentar más división, más desconexión en la iglesia. Pero la humildad y la mansedumbre siempre van a promover el tema de la unidad en la iglesia. En el momento, lo he dicho muchas veces, pero lo repito porque creo que es importante, en el momento que nosotros entramos por estas puertas y entramos por las puertas pensando activamente cómo puede ser de bendición para mis hermanos hoy. Hoy voy a pasar por estas puertas y va a haber personas con necesidad y voy a poder ayudar de alguna manera, igual con un abrazo, igual con una palabra de ánimo, igual sin darnos cuenta, solo una sonrisa. Pero si entramos con esa visión de invertir en los demás, vamos en la dirección de la unidad. El gran problema es que sin querer muchas veces entramos por estas puertas con un pensamiento egoísta. A ver lo que voy a recibir hoy, a ver si alguien me va a apreciar hoy, a ver si van a poner algo rico después del mensaje y podemos comer algo. Lo triste es que podemos entrar con esa visión orgullosa y perdemos realmente la bendición de la iglesia. Perdemos ese enfoque de unidad que Pablo nos está expresando aquí. No solamente habla de humildad y mansedumbre, sino también habla de la paciencia. Me encanta cuando dice soportándoos con paciencia. Y lo he dicho antes, pero claro, estudias griego y dices, ¿qué significa la palabra soportar? Soportándoos. Tiene que significar, pues, apoyándose o algo así, ¿no? Y lo busqué en griego y significa aguantar. ¿Sabes que a veces hay que aguantar? Hay que aguantar los unos a los otros. Yo he visto iglesias donde, es triste decirlo, pero he visto iglesias donde realmente tiene la actitud de que, no queremos a este aquí. No, este es incómodo, nos molesta, por lo tanto, oye, vamos a hacer todo lo posible para que se vaya este. Perdón. La Biblia nos llama a soportarnos los unos a los otros con paciencia. Ahora, esto no da permiso, cuidado, eso no da permiso para ser insoportable. Y decir, pues me tiene que soportar, así que voy a ser insoportable. No, pero deberíamos tener la actitud que dice, oye, este es un poco diferente que yo. No sé, es un poco incómodo estar con esta persona. ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a estar con esta persona y voy a amarle porque a lo mejor esa persona necesita mi amistad, necesita mis palabras, mis ánimos. Y Pablo habla de la importancia de la paciencia y finalmente todo nos lleva al amor. Y eso al final es la gran palabra para describir al cristiano. Debemos vivir en amor. Andar en amor, nos dice aquí en el capítulo 4. Así que Pablo habla de este aspecto individual de la unidad en que buscamos fomentar la unidad. Por cierto, aquí menciona todo lo que tenemos en común. Si tenemos un solo Señor, un bautismo, una fe, un Dios que está en todos, sobre todos. Es que Dios, mira todo lo que tenemos en común. ¿Cómo no vamos a hacer lo que nos ha mandado a hacer? Debemos hacerlo, debemos notarlo en la iglesia, que la iglesia goza de esta unidad. Pero luego después vemos más el aspecto institucional de esta unidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, Pablo primeramente cita
los salmos. El Salmo 68 lo cita y a veces nos perdemos un poco en el lenguaje aquí. Mi propósito no es entrar mucho en este pasaje, pero habla de que el que ascendió es el que descendió, y un poco ahí estamos perdidos en estos detalles, pero lo que está diciendo es que Cristo es el que ha descendido, y la frase final es la más importante, que dio dones a los hombres. ¿Qué dones ha dado a los hombres? ¿Qué regalos ha dado Dios cuando se humanó y vino a esta tierra? Bueno, ¿qué dones no nos ha dado? Sinceramente, es que hablamos de las riquezas espirituales en el capítulo 1. Esto podría ahí hablar Pablo de todo esto, pero Pablo habla específicamente de varios dones que ha dado a los hombres, que son apóstoles, profetas, evangelistas y pastores maestros. Tengo la lista aquí que veis en pantalla. Los dones que Dios ha dado a los hombres son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Sabes que uno de los dones que Dios ha dado a los hombres es la iglesia? Es la iglesia, y específicamente las personas que Dios ha llamado para ministrar en la iglesia. Cuando hablamos de los dones, luego después pensamos muchas veces en Romanos y en Corintios, que nos habla de estas listas de dones, y estas listas también son importantes. Hay dones que tienen que ver con hablar, y hay dones que tienen que ver con sencillamente actuar, servir a los demás. Pero aquí habla Pablo de los dones en otro contexto, en el contexto de lo que son los ministros, de los que ministran la palabra. Y dice Pablo, estos son dones que Dios ha dado a los hombres. ¿Y cuál es el propósito, el fin de estos dones? Pablo dice que el propósito es perfeccionar a los santos. Vale, vamos a empezar por esa palabra perfeccionar. Cuando vemos perfeccionar en la Biblia, tenemos que tener un poco de cuidado, porque no significa siempre este pensamiento de ser perfecto, sin problema. O sea, más quisiéramos poder perfeccionar a todos los santos de golpe y todos fuésemos perfectos. Dios lo hará un día. Cuando estemos en su presencia, en el momento nos glorificará y estaremos completos en Él. Pero el pensamiento aquí es de perfeccionar en el sentido de completar, ir completando a los santos. Sabes que Dios ha puesto a pastores, maestros, incluso evangelistas, y la palabra profeta tiene que ver también con el que anuncia el mensaje de Dios, no necesariamente el que predice lo que va a pasar en el futuro, sino el que anuncia el mensaje. De hecho, apóstoles, entendemos que esto era de la primera generación de la iglesia, y después no hay más apóstoles porque no hay más testigos del Cristo resucitado. Pero estos dones que Dios ha dado en la iglesia, el propósito es que los hermanos sigan creciendo. Uno de los propósitos que yo tengo, que Dios me ha llamado a ejercer, es ser una influencia para llamaros, para animaros a seguir creciendo en vuestra vida espiritual con el Señor. Mi propósito no es sencillamente haceros sentir bien, hacer que todo el mundo esté cómodo, haceros reír en algún momento contando chistes. Esto no es mi función. Mi función es seguir animando a que vayamos adelante. ¿Por qué nos ha dado Dios esto? Porque nosotros en nuestra tendencia siempre es acomodarnos y plantarnos y quedar donde estamos. Y sin embargo, Dios quiere que vayamos adelante, que sigamos completándonos en Cristo, que sigamos en este proceso. ¿Pero por qué? Y continúa y dice, para la obra del ministerio, que es la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Lo interesante es que el pastor debe estar
animando, perfeccionando, ayudando a los santos a crecer espiritualmente para que ellos puedan hacer la obra del ministerio, la edificación del cuerpo. Es que nosotros siempre hacemos un lío cuando cogemos y formamos una organización. Porque claro, nosotros lo formamos y decimos, ¿quién es el encargado? El pastor. Bien, que el pastor trabaje y que todo el mundo se siente a mirarlo. Eso no es el propósito bíblico. El pastor anima y ayuda para que los hermanos estemos todos haciendo la obra del ministerio, todos estamos edificando el cuerpo de Cristo. Pablo habla de la importancia de la iglesia en este proceso de la unidad. Deberíamos ver la unidad en la iglesia cuando toda la sociedad por fuera está dividiéndose, separándose, peleándose. Deberíamos ver esa unidad en la iglesia de esta manera. Y finalmente Pablo termina con, lo he llamado el aspecto práctico porque no sabía qué más ponerle, pero termina con este pensamiento: cuidado con el peligro del engaño. Y sabemos que esto ocurrió no solo en Éfeso, sino en todas las iglesias en el primer siglo. Entraban personas que venían sembrando discordia entre los hermanos. Los gentiles, pero realmente no conocen a Dios, a no ser que se circunciden, que guarden la ley, que guardan todos los días festivos de los judíos, que les ponían toda la lista de lo que tenían que hacer. Y Pablo constantemente estaba luchando contra estos pensamientos. Y aquí les advierte, cuidado, porque van a venir personas que van a intentar introducir esas divisiones en la iglesia. Pero realmente lo que necesitamos es ese crecimiento en que todos vamos siendo edificados en ese templo santo que había nombrado en el capítulo 2. Quiero terminar este mensaje con este pensamiento. Como seres humanos, creo que todos tenemos esa tendencia de vernos a nosotros mismos como superiores a los demás. Bien, es verdad que quizás hay personas que tienen, una visión de sí mismas y que luchan pero incluso muchas veces estas personas, sin darse cuenta, pensando que son los peores, que realmente al final lo que están pidiendo es que todo el mundo les preste atención. Ellos quieren ser el centro de atención. Y es un poco nuestra programación natural. Tenemos una tendencia de vernos a nosotros como el ombligo del universo y el universo entero gira en torno de nosotros. Pero este pasaje nos llama a otra visión. Más bien ese pensamiento que Pablo expresa con los filipenses de ver a los demás como más valiosos que nosotros mismos. De ver el valor que tienen los demás. En vez de enfocar en mi valor, y mira, yo no tengo todo lo que merezco, más bien aprender a vivir mirando a los demás y viendo a los demás por lo que son. Seres humanos hechos a la imagen de Dios, incluso en el contexto de la iglesia, personas redimidas por Cristo. Es un cambio radical de enfoque que debería producir la unidad en la iglesia. Si nosotros pudiéramos vivir con esa visión, el valor de los demás, nosotros tendríamos aquí un cachito de cielo, un cachito de lo que será la experiencia de toda la eternidad de vivir en la presencia de Dios, en que hay una armonía y comunión perfecta entre todos los habitantes de la Nueva Jerusalén. Tengo varios puntos para terminar hoy. Primeramente, cada cristiano debe pertenecer a una congregación bíblica. Una congregación que anima, que ayuda, que estimula ese pensamiento. Si bien es verdad que nuestra salvación es individual, nadie se salva
por unirse a una iglesia. Una iglesia no puede salvar a nadie. El único que puede salvar es Cristo. No lo perdamos de vista nunca. La iglesia nos salva, pero si Cristo te ha salvado, necesitas una congregación. ¿Por qué? ¿Por qué necesito tanto una congregación? ¿No es suficiente yo tener mi salvación en Cristo? Pues, primeramente, necesitas estar en un sitio donde te pueden animar y ayudar en tu proceso personal de crecimiento, perfeccionándonos para la obra del ministerio. ¿Podemos hacer eso por nuestra cuenta? Bueno, el Espíritu Santo puede obrar en esto de lunes a domingo. Pero ¿sabes qué? El domingo, el Espíritu Santo quiere también el ministerio de la iglesia en tu vida. Quiere utilizar a lo que Dios ha dotado a su iglesia, las habilidades y los dones que Dios ha dado a la iglesia, quiere utilizarlo en tu vida. Ignorar eso es ignorar el plan de Dios. Es decir, Dios ha dado regalos, pero no los necesito. ¿Os ha pasado alguna vez que habéis dado un regalo y la persona dice, no me hace falta? Qué ofensivo, ¿no? Tú has dado un regalo. Yo recuerdo era una niña muy pequeña, pero nosotros regalamos una ropa y la niña dijo, no me gusta. Y yo estaba... O sea, es una niña pequeña. O sea, ella no se acordará de eso, pero yo estaba... Digo, dámelo. Y Maribel dice, déjalo, luego después se lo pondrá, ya verás. Pero yo estaba enfadado. Yo quería llevárnoslo y dárselo a una persona que lo apreciara de verdad. Qué triste cuando una persona rechaza lo que es el regalo de Dios. La importancia de tener una congregación, pero la importancia en esta congregación de ir creciendo, pero no solamente en la congregación, sino también a manera personal, ir creciendo en el Señor. Y finalmente, cada cristiano debe estar involucrado en la edificación del cuerpo de Cristo. Porque recordamos que si estamos perfeccionándonos para la obra del ministerio, es que tenemos que hacer la obra del ministerio. Tenemos que ser activos en edificar el cuerpo de Cristo. Y Dios ha dado a cada uno de nosotros dones para esto. Dios ha puesto en nosotros dones que son preciosos. Es verdad que a veces vemos los dones de los demás y decimos, ¡wow! Ojalá que tuviera el don que tiene tal. Pero Dios no nos ha dado ese don. Igual hay cosas que podemos desarrollar, pero lo que tenemos que decir es, Señor, gracias por darme a mí el don que yo tengo. Quiero utilizarlo para ti. Quiero utilizarlo para tu iglesia, para que tu iglesia crezca. Y quiero animar esto porque yo creo que eso es un tema tan importante para nosotros. Nosotros como iglesia pues hemos crecido. Nosotros empezamos en nuestro garaje, éramos 10 personas en los primeros meses que nos reunimos. 5 de estas personas eran de mi familia y 3 de estas personas ya se han ido por la vida y ya están viviendo lejos. Mis 3 hijos, gracias a Dios, están en otras iglesias ahí donde estén. Pero de esta pequeña congregación que empezó, Dios ha estado obrando y edificando. Y por un lado dices, ¡ay, qué bonito estar en un local! Y somos muchos y nos conocemos y qué bonito es tener personas nuevas y conocernos. Pero qué importante que nosotros tengamos una unidad en esta iglesia. No solamente un grupo de personas, sino un cuerpo y una familia. Y para esto necesitamos que Dios siga obrando en cada uno de nosotros individualmente. Necesitamos esa humildad y mansedumbre. Necesitamos esa paciencia. Necesitamos ese amor que cubre todo para que nosotros vayamos creciendo y vemos como nuestros hermanos
Igual entran bebés y con el tiempo empiezas a ver una madurez espiritual que da gloria a Dios. Ese es el propósito de Dios. Y quiero animar esto, quiero que lo pongamos como meta, que Dios siga unificando ese cuerpo de Cristo. Que no tengamos una visión de una congregación en que unos son superiores y otros son inferiores, sino que tengamos un concepto de miembros todos del mismo cuerpo. Así será Cristo glorificado en su iglesia. Padre Santo, damos gracias por ese pasaje y lo que hemos visto hoy. Pedimos, Señor, que sigas haciendo tu obra en nosotros, por medio de nosotros, que sigas usando los dones que has puesto entre nosotros, para que seamos un edificio que va edificándose para tu gloria. Queremos ser tu templo, queremos ser ese nuevo hombre en Cristo que de dos ha llegado a ser uno, para que demos un testimonio ante el mundo de lo que solo tu gracia es capaz de hacer. Padre, pedimos que tu Espíritu Santo tenga libertad para obrar en nuestras vidas y en el nombre de Cristo lo pedimos. Amén.